Hola queridos amigos, ¿cómo andan? Muy buenos días, es muy lindo poder encontrarnos en esta ocasión por medio de nuestro canal Enseñanza Bíblica, deseando de todo corazón que Dios sea el centro de la vida de ustedes. Hoy queremos leer el texto de Juan capítulo 6 y el versículo 35. Son palabras de Cristo. Jesús dijo: "Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás". Había una vez en cierto pueblo un hombre que era un panadero. El pueblo era muy pequeño y el panadero podía suplir las necesidades de pan de la zona. Con el correr del tiempo, el panadero llegó a ser muy próspero. Comenzó a dedicar menos y menos tiempo a hacer pan. Y antes de mucho estaba ocupado tan solo la mitad de su tiempo en fabricarlo. Muy pronto, el pan comenzó a escasear en aquel poblado, pero el panadero parecía no darse cuenta de ello. Gradualmente comenzó a ocurrir un cambio en la actitud de aquel panadero hacia su labor. Muy pocas veces se comía de su pan en su propia casa, pues había abundancia de ricas comidas procedentes de otras tierras, y el panadero comenzó a perder interés en el pan como alimento. Pero, como este era todavía su negocio, estaba muy interesado en su fabricación, pues cuanto más eficiente fuera su producción, más grandes serían las ganancias. Así, el panadero comenzó a interesarse más en la fabricación del pan que en el pan mismo. En verdad, comenzó a elaborar una teoría en cuanto a la panificación durante su tiempo libre. Esto llegó a ser casi una obsesión, y pronto cerró su panadería con el propósito de dedicar todo su tiempo a estudiar la teoría de la panificación. Solo en su estudio, el panadero comenzó a dar forma a su nueva teoría del pan. Él había descubierto, decía, un nuevo mundo dentro del horno. Su nueva teoría de la panificación atrajo mucha atención en la industria, y pronto aquel panadero estaba dictando conferencias para otros panaderos, para asociaciones de productores de trigo y escuelas de nutrición. Su nueva teoría provocaba mucho entusiasmo, a tal punto que la llamó o la tituló la neopanificación, es decir, una panificación renovada. Muchos importantes panaderos se interesaron en ella y pronto la neopanificación captó el interés de todo el país. Mientras tanto, los lugareños del poblado de aquel panadero estaban confundidos. Procuraban ser corteses con el panadero, pero la mayoría de ellos admitía que sencillamente no podían entender todo este asunto de la neopanificación. Algunos de sus comentarios eran: "No me preocupa cómo la llame, pero sí desearía que comenzase a fabricar pan otra vez". Y otro decía: "¿Y cuándo vamos a poder conseguir algo de este pan de la neopanificación?". Y algunos reclamaban: "Tengo hambre". Pero el panadero, ajeno a todas estas necesidades, estaba dando conferencias sobre la neopanificación y escribiendo libros que demostraban cuán necesaria era la nueva teoría de la panificación. Él sostenía que lo necesario no era la realidad del pan en su sentido objetivo. Lo que los hombres necesitaban era descubrir la verdad de la realidad interior del principio de la panificación. La vida de aquel panadero estuvo dedicada por el resto de sus días a exponer su teoría. Pasando el tiempo, un joven habitante de la propia aldea de aquel panadero encontró la solución para el desabastecimiento de pan. Descubrió que el hambre de los habitantes del poblado podía ser saciada con una sustancia que se obtenía
por el horneado de los granos molidos del trigo. A esa sustancia la llamó pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Saben, queridos amigos, este versículo nos enseña algunas lecciones importantes. Primeramente, Jesús es real. Jesús no es una teoría. No existe un neocristianismo. No existe un Jesús nuevo, renovado. La Biblia, en Hebreos 13, dice que Jesús es el mismo hoy, ayer y siempre. Jesús es verdad, querido amigo, querida amiga, no es una teoría. El texto dice: el que a mí viene. Esto significa que el ir a Jesús es un acto recurrente. No debe confiarse en que si ayer usted comió del pan del cielo, que es Cristo, hoy está satisfecho, hoy está saciado. Cada día debe ir a la panadería del cielo. Y está el hecho de creer. Dice: el que cree en mí. El acto de creer es ir ante su presencia con total confianza, con total fe. Y finalmente, el Señor Jesús puede saciar tu hambre. Y cuando hablamos de hambre, estamos hablando de que hay una necesidad espiritual que tiene el ser humano. En el desierto de la tentación, el Señor Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa de que usted y yo tenemos una necesidad interna. Necesitamos, ha sido colocado en la formación del ser humano un espacio en nuestra vida que debe ser llenado por el Señor Jesús. ¿Te estás alimentando de Él? ¿Estás dejando que el Señor Jesús sea tu alimento diario? ¿O estás colocando una teoría en lugar de Cristo? ¿Será que hay un proceso de neocristianismo en tu vida? Desde el canal deseamos de todo corazón que Dios sea el centro de tu vida. Que Jesús sea la motivación en tu día de hoy. Fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.